Primera de Juan, dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos. Juan ahí está en su versión de papá. Juan está en esa versión de todos son mis hijos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué interesante, muy interesante realmente. Subrayen ahí donde dice por su nombre. Qué interesante realmente el pasaje de la Escritura. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, nuevamente, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Qué lindo pasaje de la Escritura. Tiene mucha enseñanza, ya se habrán dado cuenta de esto, tiene mucha enseñanza. ¿Qué pasaría si vos sos uno de esos jóvenes que tuviste un problema desde muy chico, que tus padres se divorciaron, que tuviste varias veces problemas de salud, eras débil, humanamente no había mucha esperanza, pasaste por muchas necesidades financieras, y a pesar de que finalmente pasaste a quedar bien, no eras muy amiguero, no eras el centro de la fiesta, como algunos quieren ser el centro de las fiestas. Tampoco era el mejor en nada, no era el mejor jugador de fútbol ni de ningún otro deporte. ¿Qué pasa si sos una persona así? En general con la sociedad estás en aprieto, porque no calificás para la sociedad. Sos uno más nomás del montón. Yo estaba en esa posición hasta que, terminando ya los 15 años, Cristo vino a mi vida. Y eso cambió mi vida. Cuando tenía 15 años o 16 años ya, porque había cumplido unos días después nada más, un pastor me prestó un libro que se llama Cómo vivir por encima del nivel de la mediocridad. Cómo vivir por encima del nivel de la mediocridad de Charles Swindoll. Él dice en este libro, es de pésimo gusto, atiendan lo que dice Swindoll en su libro, es de pésimo gusto estar satisfecho con la mediocridad cuando lo excelente está a la vista. Y eso impactó mi vida cuando tenía 16 años ya. Un año después me regaló otro libro, Serás lo que quieras ser, de Robert Schuller. Y Robert Schuller, hasta ahora tengo los libros entre paréntesis, dice, hay un secreto para transformar sueños imposibles en fantásticas realidades. Imaginar posibilidades. Creamos en la capacidad ilimitada de Dios. Imaginemos posibilidades y creamos en la capacidad ilimitada de Dios. Y hay un tercer libro que ya cuando tenía cerca de los 20 años me regaló. Todo esto recibí. A los 20 años él se tuvo que ir del país porque
Fue llamado a otro ministerio, afuera del país. Y entonces le sobraba todos sus libros y decía, esto en una valija me va a costar muy caro, mejor me compro de nuevo. Yo te iba a regalar todos los libros que me sobran, ¿verdad? Hay varios más que me regaló, ¿verdad? Pero este es otro libro que tocó mucho mi corazón. Un libro escrito por Zig Ziglar. Se llama Nos veremos en la cumbre. Zig Ziglar escribió este libro. Y Zig Ziglar dice, la honestidad, el carácter, la fe, la integridad, la lealtad son las piedras angulares de un éxito balanceado que incluye la salud, la riqueza y la felicidad. Así que yo pensé, bueno, creo que este señor tiene razón. Honestidad, carácter, fe, integridad y lealtad. Piedras angulares del éxito balanceado. No el éxito nomás, tengo esto, tengo aquello, capaz del sueño de tener plata o de tener esto, de tener aquello, sino el éxito balanceado. Así que hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Te sentís agotado? El oasis de paz para tu alma es nuestro Señor Jesucristo. Él puede hacer que nosotros podamos tener paz en medio de la tormenta. Dice el apóstol Juan, está efectivamente acá hablando, ya leímos los pasajes, y llamándonos a llenar nuestros corazones de ánimo. Especialmente dado el tono de voz de él firme y las fuertes advertencias que vinimos viendo el domingo pasado y el domingo antepasado, para que seamos totalmente cuidadosos en no tener, decía el domingo pasado, una ceguera espiritual. Ahora Juan va a hacer de esta carta, que estaba durísima al principio, una carta más amorosa y nos va a inspirar incluso a llenarnos de optimismo espiritual a todos nosotros. Así que el apóstol Juan quiere que estemos llenos de ánimo hoy. Quiere que estemos ardiendo, apasionados por el Señor Jesucristo. Miren, si ustedes leen las cartas, las epístolas, las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, si ustedes leen primera y segunda de Pedro, si ustedes leen Santiago, si ustedes leen estas cartas, se van a descubrir que es recurrente el hecho de animarnos a todos nosotros. Hay que animarse, cristianos. Tenemos un Dios grande. Si creen que Dios es grande, Dios puede hacer grandes cosas. No le piden cosas pequeñas a Dios. Pídanle grandes cosas, porque el Dios grande hace grandes cosas. Y en 1 Corintios 9:24, Pablo ya nos alienta a animarnos en la carrera de la vida. Él dice, corred la carrera de tal manera que lo obtengas. Él no quiere que corras como un correr nomás, quiere que llegues primero. Corred de tal manera que lo obtengáis. Felicito a los cerristas, ¿verdad? Por el título. Bien. Pues felicidades a todos los cerristas. Aprovechando esto de obtener, ¿verdad? Correr de tal manera que lo obtengáis. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a ver si nos podemos otra vez enfocar. Ahora ya están pensando en los jugadores y todo eso. Ya. Quité el foco, ¿viste? Bueno, pero esto es lo que dice el apóstol Juan. Pero ahora, esto vos ves en toda la Biblia. Eso es recurrente. Corred de tal manera que lo obtengáis. Mira, 1 Timoteo 1:18, Pablo le dice a Timoteo, milita la buena milicia. Sea un buen soldado que milita la buena milicia, va para conquistar terrenos, ciudades. Y luego Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:7, ánimo Timoteo, para permanecer en el camino. Él le dice, así como yo, Timoteo, pelea la buena batalla, acaba la carrera, no te quedes en los boxes, no salgas de pista, no te desvíes,
pelea la buena batalla, acaba la carrera. Y esta es la exhortación y es la enseñanza más importante hoy. Yo sé que capaz pasamos por tiempos en los cuales estamos agotados, pero nosotros tenemos que saber que el Señor está yendo con nosotros. Primera de Juan 2:12 al 14, vamos a notar que hay desafíos que van a demandar en nuestras vidas cambios. Miren, si no cambiamos nada, no esperen ningún cambio. Si no cambiamos nada, no esperen ningún cambio. Y Juan acá va ahora, después de decirnos qué cosas hay que cambiar, en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, ahora va a enumerar bendiciones y unas cuantas verdades positivas. Así que van a darse cuenta que Juan anima a los cristianos en la carrera, no solo a los experimentados ya en la carrera, no solo a los maduros espiritualmente, sino también a aquellos que están en el inicio de la carrera, aquellos que son nuevos en la fe y también a todos los que además están en medio de la carrera, ¿verdad? Y estos versículos de 1 Juan capítulo 2, versículo 12 al 14, contienen nada más y nada menos que una afirmación de ánimo tras otra afirmación de ánimo y otra afirmación de ánimo, una tras otra. Y Juan dejó en su palabra, en su escritura, y estas afirmaciones van a llamar nuestra atención. Así que, en primer lugar, vamos a hablar de las verdades reconfortables para el alma. La primera verdad reconfortable es que nuestros pecados han sido perdonados. Capítulo 2, versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Amén. Esto es muy importante. Si nosotros no magnificamos que nuestros pecados han sido perdonados, siempre vamos a tener el problema de que, ¿será que me perdonó Dios? ¿Será que voy a ir al cielo? ¿Será que voy a llegar? ¿Será que voy a estar con el Señor? Etcétera, etcétera. Y acá el término hijitos realmente incluye a todos en la familia de Dios. Significa simplemente esa palabra nacidos, aquellos que han nacido en la familia del Señor. Y Él quiere recordarle a todo cristiano algo increíblemente reconfortable, algo que es alentador. Todos nuestros pecados han sido perdonados por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y a quienes hemos puesto nuestra fe en Él, se nos ha perdonado nuestros pecados. Así que somos hijos de Dios, no porque nos hemos ganado un lugar en la familia de Dios, no por mérito del pecador, sino el mérito infinito es el mérito de nuestro Salvador. Y esto tiene que ser claro. O sea, yo no me puedo ganar la vida eterna. Tuvo que morir Cristo para que yo pueda tener vida eterna. Yo no es que hice bien las cosas y por eso soy salvo. Tuvo que Cristo ocupar mi lugar en la cruz del Calvario para que yo pueda tener la salvación. Así que, sin importar cuánto tiempo llevas en la fe en Cristo, una de las cosas más desalentadoras que el enemigo va a tratar o va a intentar de enterrarnos en nuestras mentes es la profundidad de nuestros pecados, que somos pecadores, esa profundidad. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es, evidentemente, no es discutir con el diablo, sino simplemente reconocer que lo que él dice es cierto. Somos pecadores. ¿Para qué le vamos a discutir? Pero luego podemos decirle a él, la obra de Cristo en la cruz me perdonó todos mis pecados. Y eso es lo que también dice el apóstol Pablo. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Nos libró de la potestad de las tinieblas. Eso es lo que dice. Mira, primera de Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, dice el Señor, el apóstol Pablo,
escribe sobre el Señor Jesucristo y él dice, el cual, el Señor Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Imagínense, sin haber hecho nada, sin merecerlo, sin haber pagado por eso, el Señor dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha llevado al reino del Señor. Imagínense el gran privilegio que tenemos. Estas son las cosas que las tenemos que tener muy claras aquí en nuestras mentes, porque esto es lo que dice la palabra de Dios y lo que dice Dios realmente es palabra mayor. ¿Le gustaría escuchar algo reconfortable y alentador hoy? Cada pecado que cometiste, cada pecado que vas a cometer, Jesucristo ya lo conoce y Él ya ha pagado por cada uno de nosotros el precio, por adelantado. Y eso es lo que nos enseña la vida. Dios otorgó el perdón incondicional a todo aquel que en Él cree. Y el perdón de Dios tiene las siguientes características. Y esto es muy importante tener en cuenta. La primera característica es, ya está ahí en el anterior nada más. Vamos a tratar de retroceder. Ahí está. Bien. Es el perdón gratuito. No se paga. Durante un tiempo había los pedían, digamos, un dinero para que uno pueda tener la salvación, ¿verdad? Le daban un certificado de que ya era salvo, así que podía cometer todos los pecados que quería, no había problema. Es un perdón gratuito, porque el hombre no puede conseguirlo por esfuerzo personal, ya que no tiene modo de alcanzar los recursos para cancelar por sí mismo la deuda producida por el pecado. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24, donde el Señor mismo nos dice, justificados por su gracia, Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente, escuchen bien porque este es el único lugar, Romanos 3, 24, es el único lugar en la Biblia en donde se usa esta palabra, gratuitamente, no hay ningún otro lugar. Siendo justificados gratuitamente, es que no hay que pagar nada, no hay que hacer nada, esto es gratis, no hay que hacer nada, gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y en Tito capítulo 3, versículo 7, dice, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Qué pasa cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal? No solamente es justificado sus pecados por la gracia del Señor, sino que además nos hace heredero de su gracia. Dice Romanos capítulo 10, justamente, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imagínense. ¿Quién de nosotros merecería ante un Dios de tanta santidad como el Dios que tenemos en el cielo, entrar al cielo con el pecado de cada uno de nosotros? Somos pecadores. No merecemos. Sin embargo, el Señor podría hacer destruirnos y hacer una nueva generación de hombres y mujeres que sean santos, o pagar el precio por nuestros pecados. Y Él decidió pagar el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por eso hoy yo tengo la posibilidad, y estoy seguro que un día lo voy a ver al Señor Jesucristo allá en los cielos. ¿Por qué? No porque yo tenga un mérito, no porque yo haya hecho algo que en forma especial, digamos, Dios me va a considerar, sino que esto es por la gracia del Señor, porque Él muere en la cruz del Calvario, porque su crucifixión, el haber tomado mi pecado y alzarlo allí en la cruz, derramado su sangre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos hace acepto delante de la presencia del Señor. Ningún mérito tenemos nosotros.
El mérito es del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que pagó el precio de tus pecados y los míos y ocupó mi lugar allí en la cruz del Calvario. Y me gustaría aquí orar al Señor. Quiero que cierres tu ojo, inclines tu rostro. Y me gustaría que si querés ser agradecido al Señor de todo corazón por lo que Él hizo por vos en la cruz del Calvario, me gustaría que ores a Él y le digas a Él: Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por salvarme. Gracias por morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por perdonar mis pecados. Y hoy me arrepiento de todo corazón. Una vez más, Señor, porque quiero decirte que quiero abrir mi corazón. Quiero que tú seas aquel que lleva adelante mi vida. Tú sabes que a veces estoy agobiada, a veces estoy agobiado, Señor, por mis problemas, por mis pecados, por aquello, Señor, que me está, Señor, a veces asfixiando, Señor. Perdóname por no confiar totalmente en ti, pero hoy confío en ti, Señor. Hoy confío en ti. Decirle a Él: Señor, confío hoy en ti. Confío en la obra de Cristo. Confío que Él es el Salvador. Confío que Él murió por mis pecados. Confío que fue a preparar lugar en el cielo. Y confío mi eternidad en tus manos, Señor. Yo creo en ti, Padre. Yo creo en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que lo primero que el Señor hizo fue un perdón. Y es gratuito. Es gratuito. Él nos perdonó nuestros pecados. Es un perdón gratuito. Pero en segundo lugar, el perdón es generoso. Porque Dios no solamente perdonó un pecado, sino todos nuestros pecados. Él cancela la deuda. Es decir, no es que te pago una cuota, no te pago 2 cuotas, sino te pago todo. Te pago todo. Es un perdón generoso. Quita toda la responsabilidad penal de la condenación, ¿verdad? Y Él lo lleva en la cruz y Él lo perdona nuestros pecados. Es generoso. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es la condenación. No es que van a ser condenados, ya están condenados, dicen. Ya estamos condenados. Pero gracias a Dios que nuestros ojos se abrieron y creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y eso hace una diferencia para que yo hoy pueda estar en la presencia de Dios. Así que en segundo lugar, es un perdón gratuito, pero también es un perdón generoso. Dios cancela la deuda, ¿entienden? Dios cancela la deuda. Pero en tercer lugar, el perdón no solamente es gratuito, no solamente es generoso, sino que también es un perdón garantizado. Es un perdón garantizado. Y este perdón que Dios nos otorga es un perdón seguro. El mensaje del Evangelio, al que el apóstol Juan ya estaba hablando antes, anuncia una buena noticia que proclama perdón a todos los hombres. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Juan ya lo decía antes, y no se trata de una posibilidad, sino que hay una plena seguridad. Si ustedes creen que Dios no nos va a escribir aquí esto para burlarse de nosotros y después nos va a llevar al infierno, o nos escribe acá, pero en realidad eso no es lo que quería decirnos. No, Dios es un Dios que lo que dice, dice. Lo que Él dice se cumple. A Él no le falta nada, no le debe nada a nadie. No hay nada que Él no pueda hacer. No puede decir: les prometo esto y después resulta ser que no me di cuenta que prometí algo que no puedo cumplir. Dios no tiene ese problema porque Él puede cumplir cualquier cosa que hay en la palabra de Dios que Él prometió. Miren, entre paréntesis, hay más de 3.000 promesas en la palabra de Dios. Más de 3.000 promesas. No me voy a poner a hablar de ese tema, pero
Si vos no conocés la promesa de Dios, ¿cómo le pedís a Dios algo? Si mi papá, cuando era muy niño, hasta los 9 años estuvo conmigo, pero si mi papá antes de los 9 años me decía, Pedro, yo te voy a regalar esto, al día siguiente yo ya le recordaba, me dijiste que me iba a regalar esto. Y la semana siguiente yo me acordaba, ¿verdad? Le recordaba, ¿verdad? Bueno, me vas a poder regalar. Y mi papá humano, así que él lo iba a procurar regalarme. Miren un Padre Celestial que ya nos escribió 3000 promesas, 3000, tienen que leer. Vos le reclamás una de estas promesas, definitivamente, él no tiene ningún problema. Sabes que no cobré este mes y no sé si voy a poder pagarte la promesa. Él no tiene promesa de ese tipo. Él te puede dar cualquier momento, en cualquier instante, aquello que es lo que te conviene a vos y que conviene para tu vida. Y esas promesas están en la palabra de Dios. Y esta es la razón por que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, la promesa de la vida eterna no es una promesa cualquiera, dice el apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que eso que dice Juan en el capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pablo dice, ninguna condenación hay, ninguna condenación hay. Juan se refiere a aquellos que no son de Cristo. Y sin Cristo estamos condenados. Pero una vez que estamos con Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es una promesa, entre paréntesis, una de las promesas, una de las 3000 promesas para los que están en Cristo Jesús. Y Juan agrega en Juan 1:12, y este es muy lindo realmente, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dios ha firmado su perdón con su mismo nombre. O sea, esto es mi firma, dice. Y esto es de mucha importancia. La palabra de Dios nos dice, su nombre es Redentor. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Claro, eso es. ¿Hay otro nombre? No. ¿Hay otro redentor? No. ¿O hay redentora? No. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos salvos única y exclusivamente por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Nuestra relación eterna con Dios a través de Jesucristo nos asegura y ratifica con su propia firma de que este Dios del universo, de que tenemos la seguridad. Qué bueno saber eso, que somos salvos en Cristo. La realidad ante esta verdad debiera ser, como dijo un pastor, un creyente que vive en la luz, a quien le han sido perdonados todos sus pecados, no practica aquello de lo que ha sido librado. No practica aquello de lo que ha sido librado. Si Él te perdonó tus pecados y Él te libró de tus pecados, vos ya no podés volver ahí. No practica aquello de lo que ha sido librado. ¿Y cómo puede ser posible esto? Y la respuesta está ahí en el versículo 13 y 14. Estos versículos justamente nos hablan acerca de esto. Dice 1 Juan 13, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es del principio. Y aquí vamos a estos puntos ahora rápidamente. Segundo lugar, nuestra satisfacción se encuentra en una relación personal con Dios. ¿Cómo yo puedo tener la satisfacción en esta vida ahora? En el cielo sí, ahí ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, dice la palabra. Pero ¿y acá? ¿Cómo puedo tener? Mi satisfacción tiene que estar en Cristo, mi satisfacción tiene que estar en Él. Y eso es lo que dice justamente la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
y os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Juan menciona acá a los padres, que pueden ser personas mayores de edad, tal vez esto está hablando en el sentido espiritual, creyentes que ya son más maduros y pueden entender y discernir las cosas espirituales. Esto incluiría en todo caso al liderazgo de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Y los padres son descritos como aquellos que han llegado a conocer al que es desde el principio. Eso dice el versículo. Conocen al que es desde el principio. Estos son creyentes maduros que han conocido la dulce compañía del Hijo de Dios y están satisfechos con Él. ¿Qué es lo que yo busco? Busco satisfacción en este mundo. Busco que mis amigos o mis amigas me aplaudan. Busco dinero. No, yo estoy satisfecho ya en Cristo. Entonces, si eso viene, no hay ningún problema. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios, su perfecta justicia y lo demás añadido vendrá. Otra promesa, entre paréntesis, yo voy diciéndole algunas promesas y yo tengo que anotar esos versículos y decir, le voy a pedir a Dios. Pero yo voy a buscar primeramente. Las promesas también, entre paréntesis, las promesas son condicionales. Condicionales. Yo esta parte de la promesa es lo que quiero. Lo demás añadido vendrá. Y nos vemos la condición. ¿Cuál es la condición? Buscar primero. Entonces es condicional la promesa. Primero el reino de Dios. Y ahí lo demás añadido vendrá. Y va a venir. En el tiempo de Dios, entre paréntesis, no es ayer, hoy, yo no le voy a ir a decir, hoy quiero ser. Ahora que ocurra. No, el tiempo es de Dios. Y Dios sabe cuál es el mejor momento en el cual Él nos va a preparar para recibir las promesas que Él nos da, ¿verdad? Y esta es la relación que justamente tienen los padres que tienen ya un corazón maduro. Y un creyente maduro piensa así, que toda la satisfacción solo se encuentra en Cristo. Y también Juan efectivamente comienza a recordar a los más vulnerables de nosotros, los hijitos, que lo principal en la vida cristiana no son las reglas por seguir en relación con Cristo que podemos disfrutar, sino que lo principal, va a decir versículo 13, hijitos, le voy a decir enseguida. Sin embargo, Juan cambia en el griego, en realidad la palabra hijitos es paidia, y se refiere a un niño, aún bajo la autoridad de sus padres y con el cuidado de sus padres o algún tutor. Este es un creyente que aún es ignorante de muchas de las verdades bíblicas del Evangelio. O quizás es un nuevo en la fe o un inmaduro en la gracia del Señor. Cualquiera sea el caso, estos creyentes necesitan cuidado. Estos creyentes son nuevos, necesitan la guía. Y Juan dice, le estoy escribiendo a ustedes, hijitos, pequeños en la fe, porque han conocido al Padre. ¿Qué hicieron ellos? Aceptaron a Jesús como su Salvador personal. ¿Qué hicieron? Han conocido al Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En otras palabras, ustedes tienen a alguien que los ama enormemente y se llama Jesucristo. Y ustedes tienen un Padre celestial que es un Padre perfecto. Hijitos, tienen un Padre perfecto. Eso le está diciendo acá. Los niños, tengo una nieta ahora, pueden enfocarse en tantas cosas. Y tantas cosas no hacen más que distraerlos. Y Juan dice aquí, hijitos, ¿no es maravilloso que puedan conocer al Padre? Enfóquense en el Padre. Es lindo conocer al Padre. También cuando era joven leí un libro que se llama Hacia el conocimiento de Dios. Si alguna vez lo quieren leer, Hacia el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? El único libro que yo conseguí que de J.I. Parker es el autor de este libro. El único libro que yo leí que define a Dios, por ejemplo. Qué difícil definir a Dios.
pide perdón arriba primero. Hay como un pasaje así largo de todo el libro donde dice, yo pido perdón, pero alguien alguna vez tenía que escribir algo. Y esto no creo que es Dios, pero por lo menos voy a decir sus atributos y así que lo define en casi media página quién es Dios, realmente quién es Dios. Muy bueno el libro J.I. Parker. Yo le perdono eso de definir a Dios porque nadie se anima, pero él lo hizo, así que está bien. Y esto es lo que le está diciendo Juan a los hijitos, a los nuevos en la fe. Han conocido al Padre, lo conocen. Qué maravilloso es conocer a Dios. Sin importar cuánto tiempo tengas en la fe, hemos encontrado tempranamente la satisfacción en la vida cristiana. Y nunca viene de una lista de reglas, sino de desarrollar, y escuchen bien lo que le voy a decir, sino de desarrollar una relación personal con Dios. Amén. No es la lista de reglas. Si alguno viene y dice, pastor, ¿cuál es la lista de reglas de esta iglesia? Y no tenemos una lista de reglas. Es la relación personal con Dios. Y eso salta de nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿cuánto conocemos del Padre? Y la verdadera satisfacción, y hoy estamos hablando de esto, en la vida es conocer profundamente a nuestro Padre Celestial. Conocer cada día más a Cristo, que fue el anhelo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle, Pablo escribió un libro de doctrina. El más pesado de todos los libros de la doctrina en la Biblia es el libro de Romanos. El libro de Romanos es terrible. Vos ahí lees y ves todos los aspectos doctrinales que tenemos aquellos que somos de Cristo. Tenemos la fe, un libro espectacular. Me llevó casi 6 años explicar ese libro acá en la iglesia. 6 años. Todos los Romanos capítulo 1, nos habla de todos los aspectos de la doctrina cristiana. Realmente es un librazo. Y Pablo le dice, a fin de conocer cómo él que ya sabía tantas cosas, él otra vez dice esto. El poder de su resurrección, Filipenses 3:10, la participación de sus padecimientos, llegando a ser, dice Pablo, semejante a él en su muerte. Todo lo otro estaba muy lindo, eso de llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo le digo a Pablo, bueno, pero imagínense la compenetración que tenía el apóstol Pablo con Jesucristo, al punto de decir él, para entender mejor todavía quién eres vos, quién eres tú. Ese sufrimiento, el poder de la resurrección, dice, ¿cómo yo puedo experimentar el poder de la resurrección? Y hemos experimentado, porque la resurrección estábamos muertos, Efesios capítulo 2, versículo 1, en nuestros pecados y hemos sido resucitados en una nueva vida, dice Romanos capítulo 6 también. Así que sí hemos experimentado el poder de su resurrección, a fin de conocerlo. Así que vamos al punto siguiente, rápidamente. Yo quiero extenderme, pero vamos adelante. Nuestra victoria sobre el maligno está asegurada. Así que en tercer lugar, la victoria está asegurada. Y ahora Juan ofrece ánimo a los jóvenes. Faltaban ya los jóvenes hablar. Ya estaban los niños, hablaron de los padres y ahora vamos a los jóvenes. Los adultos jóvenes en la fe. Y 1 Juan 2:13 dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Imagínense lo que le dice, habéis vencido al maligno. Además dice, ustedes jóvenes, versículo 14, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Miren, jóvenes, ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Miren, 2 veces dice, habéis vencido al maligno. No es que porque uno es joven ya venció al maligno. Voy a explicar un poquito qué quiere decir el apóstol Juan acá. Y el apóstol Juan hace un llamado también acá a los jóvenes, ¿verdad? Interpretando literalmente la juventud de la iglesia.
vigorosos físicamente y espiritualmente. Y estos jóvenes, dice la palabra de Dios, han vencido al maligno. Estos jóvenes han vencido al maligno. Es lo que esperamos de nuestros jóvenes. Ese es el resultado, perdón, y escuchen lo que les voy a decir. Ese es el resultado positivo que debe alcanzarse cada día en la lucha contra las fuerzas del mal. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren, hay que interesarse en esta lucha, tienen que interesarse. Sé que a veces dicen, pastor, uno sabe todos los problemas que yo tengo y interesarme otra vez en esa lucha, pero esta es la lucha. No es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso dice la palabra de Dios. Y los jóvenes, dicen, son muy importantes porque ellos han vencido al maligno. Y a pesar de los intentos que hace el maligno para hacerles caer de su firmeza en la fe, ellos permanecen firmes en el terreno de la victoria donde está Cristo Jesús colocado. Por eso, 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios como jóvenes, estén despiertos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego termina el apóstol Pedro y dice, al cual resistid firmes en la fe. Así se resiste, firmes en la fe, en las tentaciones, en los conflictos con el diablo. El creyente debe conservar ese terreno de triunfo. Colosenses 2:15 dice, nosotros estamos en un terreno de triunfo. Romanos capítulo 3 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 10, versículo 35. Dice que somos más que vencedores. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, despojando, escuchen, muy importante porque cuando la Biblia te va a decir algo, presta atención. Despojando a los principados y a las potestades, esto hizo el Señor Jesucristo, los despojó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren, el imperio de la muerte estaba en manos del diablo. El imperio del pecado estaba en manos del diablo. Y dice la palabra de Dios que Él en la cruz del Calvario los despojó. Les quitó todo ese imperio de la muerte, la vida eterna ahora ya tenemos. El imperio del pecado ya no nos afecta porque somos de Cristo. Y eso es lo que Él dice en este pasaje. Despojando a los principados y a los potestados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando yo estoy dudando porque hay algo, yo tengo que saber que tengo que ponerme en una posición de victoria, porque estoy del lado del vencedor. Y Juan no está diciendo que la batalla contra el diablo se terminó para los jóvenes, porque han vencido al diablo. No está diciendo eso. El verbo traducido acá, vencido, en el griego, simplemente significa que ellos que han creído en Cristo, su resultado ya ha sido asegurado. Para frasear un poco esto sería, estoy escribiendo, le dice Juan, a ustedes jóvenes, para recordarles que tienen ya seguro un final victorioso sobre el maligno. ¿No les parece alentador estos jóvenes? Los jóvenes están y deberían estar en el frente de la batalla. Deberían estar. La historia de la iglesia cuenta de jóvenes que han llevado adelante. Su pastor asumió el pastorado a los 25 años. George Mueller, alguna vez busquen quién fue George Mueller, tenía un orfanatorio para 2,000 personas. Asumió
el llamado del Señor cuando tenía 27 años. John Bunyan escribió un libro que se llama El progreso del peregrino cuando tenía 32 años. William Booth, el fundador del Ejército de la Salvación, lo hizo para alcanzar a los pobres, para Cristo, a los 36 años. David Brainerd, no habrán escuchado de él, pero él fue a un ministerio entre los nativos americanos cuando tenía apenas 25 años. Fue un gran hombre de Dios. Y otro grande fue William Carey, que cuando tenía 20 años decidió dedicar su vida a las misiones y 32 años tenía cuando llegó a la India y ahí llevó la palabra del Señor. Por supuesto que la palabra de Dios encontramos de jóvenes victoriosos. Por ejemplo, David no tenía todavía ni 20 años cuando venció a Goliat. Daniel tenía no más de 15 a 17 años cuando fue llevado a esclavo a Babilonia y fue enviado a una casa, la casa de Potifar, en donde su esposa le insinuó acostarse con ella y él huyó de eso. Y los amigos de Daniel, que fueron lanzados al fuego, ellos no tenían más de 27 o 28 años. Incluso los jóvenes más maduros en la fe pueden perder fuerza y ánimo. El profeta Isaías dijo así: aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Su fortaleza, jóvenes, no están en ustedes mismos. Aún a pesar de que son jóvenes y están llenos de energía, su fortaleza viene de Dios. Su fortaleza viene de Dios. Su fortaleza viene de Dios. Y el versículo 14 agrega: son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Noten que su fortaleza radica en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece en vosotros, en eso. Así que si hay alguna duda de por qué el enemigo busca crear en la mente de los jóvenes, a ver si es veraz la palabra de Dios, si es fiable. Yo puedo creer en la Biblia. No es pío que eso escribieron los hombres nomás. ¿Será que está bien lo que están diciendo acá? No es de sorprendernos que en este siglo XXI ha sido difícil alcanzar, incluso discipular a los jóvenes que han abandonado la palabra de Dios como fuente de dirección en su vida. Y de hecho, las personas más propensas a dejar la iglesia son los jóvenes entre los 18 y los 29 años. Es lo más. Un autor reportó que los adultos jóvenes, quienes preferentemente afirman creer en Jesucristo, 2.6 millones de ellos van a abandonar la fe en algún momento entre los 18 y los 29 años. Imagínense. Así que, ¿cómo te podés hacer fuerte en la fe? ¿Cómo lo haces? Por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor. Cuando ignorás la palabra de Dios, cuando no atendés un estudio de la palabra de Dios, estás perdiendo tu tiempo. Acuérdense de eso. Así que vamos. Jóvenes, recuerden que la fuerza de Dios en Cristo solo es posible en la esfera de la comunión con Él, porque separado de Él, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Así que Juan nos anima a esa batalla y a crecer realmente en la palabra de Dios. Juan anima a los jóvenes a esta batalla. Y pareciera como si uno fuera el único peleando contra la tentación. Y solo recuerden,
Primero que nada, usted no está solo. Hay muchos otros hijos en la familia de Dios y que están peleando también su propia batalla. Y segundo, a los jóvenes, aunque la maldad es grande alrededor y vuestra fortaleza es probada hasta el límite, el diablo finalmente será derrotado. Él, Satanás, quizás gane una batalla o dos, pero él va a perder la guerra. Un autor cristiano escribió: cada vez que entra a la batalla Satanás, usted enfrenta a un enemigo aturdido y conquistado. Amén. Aturdido y conquistado. Y vamos a la conclusión. La conclusión, creo que hoy se van de aquí con un aliento. Eso es lo que decía Juan. Hijitos, vamos con este aliento. Dos pensamientos en los que debemos reflexionar con aplicación. Sin importar en qué etapa se encuentra espiritualmente, no se rinda en la batalla que está peleando. ¿Estamos de acuerdo? No me voy a rendir en la batalla que estoy peleando. La verdad es que sin importar cuán joven o mayor en la fe seas, cada batalla y cada nuevo desafío va a requerir de tu atención personal y de tu disciplina espiritual. Miren, la fe no es un electivo. No es que yo elijo y ya está. Es un curso requerido para convertirme en un discípulo maduro. En un discípulo maduro. Y en segundo lugar, ve, sin importar dónde esté en su caminar espiritual, debe saber que solo hay victoria cuando se conoce y se maneja bien la palabra de Dios. Siempre hay victoria cuando se conoce y se maneja bien la palabra de Dios. Y por eso es tan importante la sana doctrina. La sana doctrina es muy importante. No se olviden, investiguen, vean la palabra de Dios y van a encontrar la verdad. Miren, hoy día tenemos a la inteligencia artificial que les puede decir la palabra griega que está en ese pasaje de la Biblia y qué significa realmente para poder comparar. Así que muy importante es la sana doctrina, sin importar la etapa de la vida en que vos estás. Y esto es algo especialmente necesario en los jóvenes. El gran fracaso, escuchen lo que les voy a decir, porque ya voy terminando, los músicos ya están listos acá, para cantar una última canción. El gran fracaso de muchos de los jóvenes no se debe a que el mundo es peor hoy que en el pasado, sino al desconocimiento que tienen de la palabra de Dios, al desconocimiento de la palabra de Dios. El estudio de la Escritura, la exposición bíblica desde el púlpito de la iglesia han sido muchas veces sustituidos por mensajes más motivadores, donde la Biblia, si está presente, está bien, pero es meramente fortuito. Y lo más importante es dar un mensaje de carácter piadoso. Y esto no es lo que dice la palabra de Dios. Un escritor cristiano escribe así sobre estas verdades que hemos estudiado hoy. La enseñanza es que la victoria consiste, escuchen bien, en que la Biblia controle absoluta y plenamente la vida del cristiano y que éste se conduzca en obediencia, sujeción y lealtad a las Escrituras. Y la pregunta mía hoy ¿es esto una realidad en tu vida? ¿Vos te conducís por la palabra de Dios? Y con esto culmino porque hoy era el tema del oasis de paz. El oasis de paz para toda alma se encuentra en saber que ha sido perdonado. Y tiene satisfacción solo en Dios, lo que le llevará a obedecer las maravillosas verdades de la palabra de Dios. ¿A quién obedecemos? A Cristo, a su palabra. Amén. No se olviden de esto.